Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Este es un día histórico, y así lo calificó la joven trans Arlene Aliaga en su primer día de clases en el Liceo 1 Javiera Carrera. Pese a que en primera instancia se le había negado el ingreso al establecimiento, la joven y su familia lucharon por conseguir un cupo. La semana pasada, Arlene, en conjunto con la organización Trans Diversidades, realizaron una manifestación fuera de la Municipalidad de Santiago, luego de que se rechazara su solicitud de ingreso. Arlene venía del Liceo Barros Borgoño, en donde había sido víctima de discriminación y burlas de parte de algunos profesores incluso. Por eso decidió ir a un colegio que tuviera que ver con su propia identidad de género. Afortunadamente esta historia tuvo un final feliz y gracias a la intervención de las autoridades, al impulso de ella misma y su familia, hay que decirlo, del municipio de Santiago, bueno, un conjunto de cosas, también el cambio de comprensión social que estamos teniendo, lo que hemos aprendido en el último tiempo respecto de la dignidad de las personas. Gracias a ello, a todo ello, hoy Arlene es una javierina más. Lo decía ella, un día histórico, en donde la inclusión, esa que tanto hablamos, pero que a veces cuesta tanto practicar, se hace realidad. Todo el éxito del mundo, le deseamos desde aquí a Arlene, en su año escolar, en el cumplimiento de sus metas, y que todo el resto, que todavía no lo logra, o que no se decide, o que no ha solicitado, o que no ha dado el impulso, o que se ha encontrado con un muro enfrente, un muro de personas que creen que tienen el derecho de diseñarle el futuro a las personas. Arlene tiene una convicción, tiene una identidad, tiene unos deseos de hacer su vida como a ella le parece, y nosotros hoy hemos ganado, hemos hecho esto además en la semana de uno de los géneros, en la Semana de la Mujer, por ejemplo. Creo que es una tremenda noticia para la dignidad humana, así de simple, para la dignidad humana. Debemos sentirnos un país mejor hoy día, creo yo, aunque respeto a los que piensan distinto también. En esto tenemos que ir avanzando. Bueno, y pese al anuncio del Ministerio de Educación de que dividirán en dos el proyecto de admisión justa, parte de la oposición insiste en su rechazo. El Ejecutivo tiene la convicción de que se logrará destrabar su trámite. Lo que sí celebraron hoy fue la aprobación en la Cámara de la iniciativa que sanciona el ciberacoso y el ciberbullying escolar. En la Cámara todavía no es ley, es el trámite. Conversaremos con el subsecretario del ramo, Raúl Figueroa. Y usted sabe que a veces las cifras se nos van de las manos de grande, pero crece a niveles récord y de forma monstruosa la deuda hospitalaria en Chile, niveles preocupantes. El déficit supera, escuche bien, los 800.000 millones de pesos durante 2018. El ministro Santelices tuvo que asistir hoy a explicar las cifras al Congreso. Desde la oposición han apuntado los dardos hacia el jefe de la cartera y su supuesta pugna con el subsecretario Castillo. Pero esto es de rastre, esto viene desde muy atrás. Más allá de que haya altos y bajos, hay explicaciones, pero esto no se inventó la semana pasada, es de arrastre. La diputada Carol Cariola, miembro de la Comisión de Salud, conversa esta noche con nosotros sobre este y otros temas. Nos vamos a la pantalla, ¿le parece? Y allí le planteamos la pregunta del día. Y esta dice lo siguiente: ¿crees que con la división del proyecto de admisión justa, el gobierno conseguirá reponer la selección por mérito como lo ha planteado? ¿Sí o no? Echa la pregunta, echa la invitación, hacemos nuestra primera pausa y volvemos a nuestra mesa de conversación en Vía Pública. Marzo es educación, es un sinónimo de educación y además marzo o educación para este gobierno, como terminó el 2018, dejó en compás de espera un proyecto que dio bastante que hablar, bastante polémica, aunque no hubo mucho paréntesis como en otros gabinetes o en otros ramos, porque la ministra Cubillos estuvo particularmente activa haciendo gira con sus temas y hoy nos acompaña el subsecretario de ese ramo, Raúl Figueroa. Subsecretario, gracias por estar aquí, muy buenas noches.
Admisión justa es el tema con el cual se puede decir concluimos el 2018, se hace esta pausa de verano, una pausa particular y volvemos con, no es el único tema naturalmente, pero vuelve con novedades. El gobierno en este entretiempo decide dividirlo. Nos confundimos un poco. ¿De qué se trata admisión justa si recapitulamos y de qué se trata el criterio de división que hace el gobierno? A ver, a nosotros nos tocó como ministerio implementar el nuevo sistema de admisión durante el año pasado en todo Chile, salvo en la región metropolitana. Luego de haber implementado ese sistema, pudimos recoger los efectos de ese sistema de admisión. Dice implementar porque es heredado de una ley. Porque efectivamente esto viene de la ley de inclusión que se aprobó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y nos tocó a nosotros implementarlo en todo Chile, salvo en la región metropolitana. Y lo que pudimos apreciar es que el diagnóstico que se hizo al elaborar el programa de gobierno del presidente Piñera, lo confirmamos luego de haber implementado este sistema. ¿Y cuál es ese? Es que es un sistema que no se adecúa a las características del sistema educacional chileno y que genera en sus resultados, en definitiva, una fuerte frustración en las familias. En ese sentido, ¿qué es lo que hicimos en enero y qué es lo que estamos haciendo ahora? Se presentó un proyecto que es Admisión Justa y ese proyecto lo que busca es modificar en parte el sistema de admisión para, por un lado, reconocer el mérito académico como un elemento importante de justicia del sistema de admisión escolar para que los jóvenes que han hecho un esfuerzo durante su educación básica pueda ese esfuerzo ser considerado en su proceso de admisión a la enseñanza media, con también ciertos criterios de inclusión en orden a asegurar que se pueda, por un lado, seleccionar sobre la base de mérito académico y resguardar que esa selección no genere ningún tipo de segregación en esos establecimientos. ¿Se ha considerado que sea el factor único o preponderante por lejos el rendimiento académico? En este caso específico, lo que se propone es que establecimientos que tienen un proyecto educativo de alta exigencia académica puedan... Está en la separación. Exactamente. O sea, eso viene en el proyecto original. Vamos entrando ahora a lo que viene, porque el proyecto tiene este elemento del componente de mérito y tenía también, el proyecto original, una serie de otras modificaciones al sistema de admisión escolar propiamente tal, en orden a incorporar nuevas prioridades y también favorecer la diversidad de proyectos educativos. ¿Qué es lo que ocurrió frente a ese proyecto? Sin que ni siquiera hubiese alcanzado a discutirse en el Congreso, se levantaron fuertes voces desde la oposición diciendo de que se iba a rechazar sin ni siquiera discutirlo y que había una... en el fondo se nos amenazó de que se iba a rechazar la idea de legislar, que simplemente no iba a haber un debate legislativo sobre esta materia. Nos parece que eso ciertamente contradice todo lo que uno espera de lo que ocurre en el Congreso. Son formas de negociar también, ¿no es cierto? Lo sabemos. Usted lo sabe mejor que yo porque he estado ahí por mucho tiempo. Claro, pero son formas de negociar que cuando resulta que en términos de votos, esos votos suman más que los que tiene el gobierno, en definitiva es muy fácil que deje de ser una forma de negociar y simplemente sea un obstáculo concreto hacia la tramitación de un proyecto. Con matices. Y en ese sentido, precisamente como lo que nosotros buscamos aquí es favorecer la discusión y efectivamente avanzar en un debate legislativo serio, consideramos que lo mejor para destrabar esa discusión era separar el proyecto. Y lo que hemos propuesto es, por un lado, un proyecto de ley que apunta exclusivamente a reconocer el mérito de los jóvenes en el proceso de admisión a la enseñanza media, con un pequeño perfeccionamiento adicional, y es que nosotros hemos planteado que esos establecimientos, si querían acogerse a la selección por mérito, debían resguardar que al menos un 30% de sus alumnos sean prioritarios, vulnerables, y estamos incorporando que, además de ese 30% de prioritarios, tengan también un 20% de alumnos preferentes. En orden a que la diferencia, el prioritario coincide más o menos con los 4 primeros deciles de ingreso, los preferentes van del 5º al 8º. Por lo tanto, por esa vía uno asegura una distribución general de la matrícula en orden a reconocer que alumnos vulnerables y de clase media tienen siempre cabida en ese tipo de proyectos. ¿Se elige primero estas condiciones de vulnerabilidad y después dentro de ellos las notas o es al revés? Claro, el orden aquí puede alterar el producto. Efectivamente, lo que se busca con este proyecto es que establecimientos de alta exigencia académica, que además estén categorizados como de alto desempeño por la Agencia de Calidad de la Educación, si voluntariamente lo quieren, puedan seleccionar al 100% de sus alumnos, siempre en media,
al 100% de sus alumnos por mérito, pero asegurando un 30% de prioritario y al menos un 20% de preferente. Por lo tanto, son subprocesos de admisión, de selección. Ya, usted haga el proceso, en media, ¿se refiere aquí técnicamente a séptimo? Desde primero medio, pero también desde séptimo en el caso de establecimientos que partan en séptimo. Hay algunos que parten en séptimo, pero... Entonces, ustedes son estos establecimientos, ustedes tienen este rango de excelencia, ustedes pueden seleccionar por mérito en el 100%, pero en la contabilidad final tiene que haber entonces este porcentaje de alumnos vulnerables, que son 30%, y 20% preferentes. Exacto. Entonces, por esa vía, ¿qué es lo que se busca? Favorecer proyectos de alta exigencia, queremos que se repliquen esos proyectos, queremos asegurar que esa selección no genere ningún tipo de segregación y, por otro lado, permitir que sea efectivamente, en esos casos de colegios de alta demanda, ¿cuántos son? El mérito y no el azar el que determina el ingreso. ¿De qué colegios? Difícil porque es una lista larga. ¿De cuáles colegios? ¿Cuántos por comuna? ¿Cuántos en Chile? ¿Qué porcentaje? Son estos colegios que tienen esa facultad. Los que estarían en esta condición son del orden de 330 liceos a lo largo del país. Ya, los liceos de excelencia. Son liceos de excelencia, pero no solo los que uno conoce como los emblemáticos, sino que también otro tipo de liceos que cumplen con estos requisitos. Se han ido incorporando. Perdón, el paréntesis, ¿qué pasa con los colegios privados? ¿Nada de esto corre para ellos? Todo el sistema, todas estas reglas de admisión que hoy día rigen y las modificaciones que estamos planteando apuntan a el sistema subvencionado, es decir, tanto municipal o de servicios locales o particular subvencionado, que recibe subvención del Estado. ¿Y para el privado nada de lo que estamos hablando corre? Para el privado lo que rigen son normas que ya están establecidas, que apuntan a que no debe haber discriminación arbitraria y que deben ser procesos objetivos y transparentes los que rigen la admisión, pero no estas normas específicas. Ellos sí pueden elegir únicamente por notas, por rendimiento, sin importar de qué origen socioeconómico provenga. Efectivamente. Ya, son 300 y tantos colegios, ¿tienen el número en la cabeza? Porque a ver, tanto número... en Chile hay del orden de 10.000 establecimientos educacionales, estos 330 son un porcentaje menor. Para el resto, ¿qué pasa? Entonces, realmente una muestra menor, 330 de todos los colegios de Chile, de 10.000, 330. Sí, y eso, pero ahora ese es un número que va a ir variando. Lo que pasa es que son precisamente los que tienen, son los liceos que están en la categoría de alto desempeño por la Van a ir entrando la tendencia. Y uno espera, y el desarrollo de las políticas que apuntan precisamente a la calidad del sistema en general, que los establecimientos de alto desempeño se vayan incrementando. ¿Qué pasa con la selección en los otros 9.700 colegios, por decirlo de manera gruesa? Entonces, precisamente ahí entra la separación de este proyecto. Por un lado, admisión justa, que mantiene la idea de reconocer el mérito y que sea el mérito y no el azar el que determine el acceso a este tipo de establecimientos. Por otro lado, vamos a dejar el asterisco que por mérito también podríamos conversar otra media hora, qué se entiende por mérito, si es meritorio sacar buenas notas cuando alguien parte en 3 escalones más arriba que otro. Pero es una discusión que ya se tuvo y yo quiero entrar a entender esto mejor por ahora por el tiempo que es limitado. Y por otro lado, entonces, otro proyecto donde se plantean modificaciones al sistema de admisión que hoy día está en régimen, que es este sistema centralizado, que ha generado resultados complejos. O sea, el sistema general para los colegios que no están en esa categoría que usted especificó. Exacto. Ya, esa es la separación. Esa es la separación. ¿Y ese segundo proyecto, qué es lo que estamos planteando? Estamos planteando primero incorporar nuevos criterios de prioridad. Hoy día el sistema lo que establece es que cuando hay más demanda que oferta, en definitiva lo que se hace es un sistema aleatorio, el que determina quién ingresa a ese determinado colegio, y se le asignan determinadas prioridades a algunos alumnos. Hoy día la ley establece prioridad para los hermanos de alumnos, para un 15% de alumnos prioritarios, para los hijos de funcionarios, profesores, asistentes de la educación, y para quien estuvo en el colegio, se fue y desea volver a ese mismo establecimiento para favorecer el reingreso. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Primero, incorporar como primer orden de prioridad niños que vivan en residencias del Sename. Ya. Segundo, incorporar también una prioridad para niños que tengan necesidades educativas especiales permanentes. ¿Hay algún límite para los niños del Sename o no? No hay límite. Puede llenar los cupos Puede llenar los cupos que quieran. Nos parece fundamental porque es clave que para la inserción de los niños que están en el Sename es fundamental que se incorporen a una escuela y muchas veces resulta complejo. Hay un desafío importante que es que se mantengan en esa escuela. No, y lo que es lamentable es que ni siquiera estamos discutiendo que esos niños del Sename los ponemos en el segundo grupo de una, como se dice vulgarmente, y no en el grupo de los de excelencia, porque probablemente la brecha que tienen que recorrer
es muy larga todavía. Claro, ahora, nada quita de que un niño del Sename pueda entrar a ese track. Pero no está en esa categoría de temas, se fija, está en el tema de los otros. Claro, pero es fundamental darle a esos niños una prioridad y creemos que es muy importante que tengan ese espacio. Ellos no entran a esta suerte de, se ha llamado la tómbola, que se ha prestado para muchas interpretaciones, a este azar no entran. Primero pero tienen una prioridad, una preferencia a la hora de entrar al sistema aleatorio. Todas estas preferencias entran. Porque se produce, en definitiva, el mecanismo aleatorio cuando hay más demanda que oferta. O sea, cuando hay menos cupos hay más demanda. Claro. Y en ese caso, de alguna forma hay que seguir. Nosotros consideramos que el mérito es un criterio importante a considerar, pero también cuando no se dan esas características, la ley establece ciertas preferencias y lo que queremos es incorporar nuevas preferencias. Niños del Sename, niños con necesidades educativas permanentes, ampliar el concepto de hermanos. Hoy día hay una preferencia que son hermanos consanguíneos, pero no reconoce que, en definitiva, la familia chilena está constituida de muy diversas formas y que muchos niños viven bajo un mismo techo sin ser consanguíneos, y nos parece que es fundamental que tengan también la posibilidad de ir juntos a la misma escuela. Dar la posibilidad, este es otro elemento. Hoy día la ley considera prioritario solo un 15%. Hay una preferencia para un 15% de alumnos prioritarios. Pero hay establecimientos que tienen su sello, es precisamente entregarle educación de buena calidad a jóvenes vulnerables. Y esto le limita la posibilidad de desarrollar ese proyecto educativo. Nosotros queremos ampliar esos proyectos educativos, por ejemplo. Entonces, si quiere destinar sus esfuerzos a atender jóvenes vulnerables, que la preferencia no se le dé solo un 15%, sino que pueda subir al 100% si así lo desea, en la medida que sea un establecimiento que tenga buenos resultados. Porque queremos precisamente que sea una combinación virtuosa de que buenos establecimientos amplíen su oferta en ese sentido. Y además, como un último orden de preferencia, que hasta un 30% de los jóvenes sean admitidos de acuerdo a una concordancia con el proyecto educativo de cada establecimiento. Por ejemplo, si un colegio quisiera favorecer inmigrantes porque considera que es importante para ellos, bueno, lo puede hacer por esa vía. O quiere favorecer a hijos de exalumnos porque quiere fortalecer un cierto sentido de comunidad, bueno, ahí tiene eso se va a permitir en el bajo este 30% adicional. Un 30% de uso libre, por así decirlo, para el proyecto. Para el proyecto, siempre y cuando, por supuesto, cumpla con las características de no discriminar, de que sea objetivo, de que sea... Ya, estos criterios son generales, no son particulares para una familia u otra. ¿Qué pasa con las entrevistas? Que también fue un tema de polémica. Las entrevistas hoy día, de acuerdo a lo que establece la ley, están prohibidas durante el proceso de admisión, que es la última fase del proceso de postulación y luego un proceso de admisión. A nosotros nos parece fundamental que esa prohibición se elimine. Y esto es muy importante, no para favorecer, como algunos han dicho, una eventual discriminación de uno respecto de otro, sino porque los padres que tienen que, en definitiva, tomar una decisión de dónde matricular a sus hijos, es fundamental que tengan de primera fuente información respecto de las características de ese ¿Cómo proyecto? se va a resguardar de que no se haga trampa por ahí? Y que no se transforme al revés, en que la entrevista sea para que el colegio elija al hijo y no los padres elijan el colegio para su hijo. A ver, aquí primero nosotros tenemos una cuestión que es fundamental, que es volver a recuperar la confianza en nuestro sistema educacional. Lamentablemente lo que nosotros hemos visto es que en los últimos años las políticas educacionales se han construido sobre la base de la desconfianza y eso es una receta que destina en definitiva el sistema al fracaso. Se perdió la confianza en los sostenedores, se perdió la confianza en los directivos, se perdió la confianza en los padres y su posibilidad de escoger. Y nosotros creemos que es fundamental dar vuelta esa realidad y partir sobre la base de que políticas basadas en la desconfianza fracasan y que debemos partir desde la confianza para poder construir un sistema efectivamente robusto. Ahora, eso evidentemente no quita de que existen posibilidades de que alguien abuse de ciertos instrumentos y en ese sentido es la Superintendencia de Educación la que tiene todas las herramientas para velar porque estos procesos se rijan de acuerdo a lo que la ley busca. Subsecretario, estamos hablando de esto en este momento de cómo ingresan los niños al colegio. Y tengo la sensación de que llevamos mucho tiempo hablando de cosas que son importantes, pero periféricas. El cómo entran, el qué pasa con algunos colegios donde hay violencia extrema, eso fue el año pasado, una aula segura. Me gustaría saber cuándo nos vamos a poner a hablar de calidad, cuándo nos vamos a poner a hablar sobre lo que pasa en el aula. Yo sé que hay un proyecto o hay una comisión presidencial de Todos al Aula, pero muchos temen que sea muy popular hablar de estas cosas periféricas porque generan mucha polémica
Y qué fome, y es latoso hablar de calidad de educación, pero ¿por qué es importante? Hoy día el presidente Piñera inauguró el año académico en una escuela en San Miguel y precisamente lo que hizo fue una estupenda síntesis de todo el programa de calidad que se está elaborando desde el Ministerio de Educación. Nosotros estamos convencidos que el foco principal de la política pública educacional debe estar en la calidad. Ese es el encargo que nos ha hecho el presidente Piñera y a eso están abocados todos nuestros esfuerzos. Son diversas iniciativas que lamentablemente, como tú bien dices, Matías, a veces pierden atractivo mediático y los medios y en general la política tiende a girar respecto a aquello que es más polémico, sí, pero tenemos una agenda muy robusta. Deme el titular por los minutos que nos quedan. Son fundamentalmente las siguientes cosas. Lo que tú señalabas, todos al aula, que apunta a entregarle espacios a los colegios para que puedan toda la comunidad educativa dedicarse efectivamente a lo que los alumnos necesitan y no a atender la burocracia estatal, que es una cuestión que agobia totalmente el sistema escolar. El plan Leo Primero, tenemos nosotros un desafío fundamental y ya se está implementando, se repartieron a todos los establecimientos unos sets enfocados específicamente en primero básico para que todos los niños terminen primero básico sabiendo leer. Hoy día 158.000 niños salen de primero básico y no están en condiciones de leer. Y eso genera un rezago hacia todo lo que sigue adelante que debe ser abordado rápidamente. En eso hay planes de capacitación a profesores, a directivos, todo un esfuerzo por ampliar la diversidad de libros que estén disponibles y específicamente un trabajo muy enfocado en primero básico para que eso sea distinto. Una serie de recursos para los profesores, el currículum nacional en línea, que apunta precisamente a que el currículum, que es algo que siempre está, si hay que cambiarlo o no, nosotros estamos convencidos que el currículum se le debe dar estabilidad al currículum y el esfuerzo tiene que estar en que los profesores se apropien de ese currículum y estén en condiciones de que efectivamente traspasarse. O sea, un plan de reinserción para los 74.000 niños que están fuera del sistema escolar. Estamos ya en proceso con el Consejo Nacional de Educación para una nueva modalidad de reingreso que permita que efectivamente eso se adecue. El liderazgo directivo como una palanca fundamental para hacernos cargo de lo que ocurre dentro de la sala. Entonces, hay diversas iniciativas que lamentablemente yo te agradezco este espacio porque si uno pudiese en realidad mostrar todo lo que el plan de apoyo a las escuelas insuficientes. Tenemos 218 escuelas que están por tercer año consecutivo en categoría insuficiente. Eso significa que los niños que ahí están no alcanzan ningún estándar de aprendizaje de lo que se espera. Tenemos un plan específico que es muy interesante porque la misma lógica que se usó para los liceos bicentenarios, que en el fondo son liceos de alta exigencia, se adecúa ahora a escuelas de categoría insuficiente para poder nivelar a esos jóvenes y darles la oportunidad de que efectivamente alcancen los aprendizajes que se merecen. La educación técnico-profesional, estamos en un plan de modernización profundo de educación técnico-profesional. No hay riesgo de que la polémica y la periferia se coma la calidad, y eso es el problema. Nosotros no vemos ese riesgo, creemos que es muy importante que todo el foco de la política se centre en estos aspectos, pero eso no significa que tengamos que renunciar a mejorar aquellos aspectos a veces desde el ministerio o desde fuera se ve que un ministerio que tiene mucha tendencia a esta polémica porque se ha generado también apoyo en Aula Segura, se generó un incentivo medio perversillo ahí que dio rédito político aparentemente. Lo que pasa es que ahí se juntan dos cosas, porque efectivamente hubo un aspecto político que fue fundamental, pero por otro lado no podemos negar que una escuela que no tiene condiciones mínimas de seguridad es imposible que sirva como un espacio de aprendizaje. Raúl Figueroa, subsecretario de Educación, será la primera de muchas visitas porque este es el tema que nos debe mover. Los otros sí que son periféricos. La educación es lo único que nos puede permitir estar hablando de otro país en 4, 8, 10, 15, 20 años más. Gracias, subsecretario, por estar aquí. Muchas gracias, Matías. Que esté muy bien. La pregunta a la cual los invitamos a participar hoy, si crees que con la división de este proyecto que hemos explicado aquí, de la admisión justa, el gobierno conseguirá reponer la selección por mérito. Hasta ahora, el 30% cree que sí, el 70% lo contrario. Hacemos una pausa y volvemos a hablar sobre deuda hospitalaria y otros temas. La diputada Carol Cariola, aquí en Vía Pública.
Hoy es el día de los temas serios, todos son serios aquí, pero venimos a hablar de educación y cuál es otro tema serio que nos importa. Salud, ¿no? Sí, bueno, pero fíjese que estamos con un problema importantísimo porque usted ha escuchado hablar de la deuda hospitalaria, de hospitales públicos fundamentalmente que tienen y algunos, que tienen una deuda de arrastre monumental, pero una deuda operacional desde el año que también es preocupantemente alta. Estamos aquí con la diputada Carol Cariola, que es miembro de la Comisión de Salud de la Cámara. Carol, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Matías? Gusto saludarte. A ver si me corrige bien, porque estos son temas bien técnicos que uno leyendo, yo decía, ¿por qué leo 800? Pero después leo 358 por otro lado. 800 la deuda de arrastre de los hospitales. 800 es la deuda del Ministerio en general. Ok, exacto. No solo la hospitalaria. No. Y el 50% de la deuda del Ministerio corresponde a la deuda hospitalaria propiamente tal, que son cerca de 58 mil millones de pesos. Se agradece muchísimo la aclaración. La aclaración. ¿Esta viene desde cuándo produciéndose? Más allá de los ritmos que también me lo explica usted luego. Hace muchos años, Matías, o sea, yo no creo que en los últimos 4 gobiernos democráticos que hemos tenido en nuestro país, ninguno haya tenido deuda hospitalaria. Esto se viene arrastrando porque hay un problema estructural en el modelo de financiamiento. Hay varios elementos. Mira, primero hay un elemento que es bien de fondo y que tiene que ver con cuánto invertimos en Chile en materia de salud. Tú sabes que del Producto Interno Bruto, el 8,1% del Producto Interno Bruto nosotros lo invertimos en salud. ¿Cuál es el promedio que recomienda? El promedio que recomienda la OCDE de lo que dicen los países de la OCDE, el 9%. La OCDE evidentemente recomienda mucho más. Ellos hoy día en promedio tienen 9%, Chile es el 4.º país que menos invierte dentro de los países de la OCDE. O sea, somos un país que de partida invierte poco en salud y más encima de forma desigual. O sea, yo te voy a dar un dato que es impactante. El 51% de los recursos se invierte en salud privada. O sea, te digo, en salud privada que atiende al 20% de la población. El 80% de la población se atiende a la salud pública y es solo el 49% de los recursos de este total. ¿Qué tipo de recursos se gastan de este 51 en la privada? Del total de recursos que se determinan del Producto Interno Bruto, este 8,1%, si tú lo desglosas, el 51% va al sistema privado, o sea, se invierte en el sistema privado. ¿Pero qué invierte el Estado en el sistema privado? Bueno, en el sistema, el Estado invierte. Ahora, esto es la inversión en general del país, público y privada, no es solamente pública, perfecto. Estoy hablando de la inversión en general en salud. O sea, la inversión que sale de los bolsillos de los usuarios, aquí cuenta la inversión. Buenísima la aclaración. Exacto. Aquí cuenta la inversión del Estado, pero efectivamente también hay un porcentaje importante de recursos que desde el Estado subsidian al sistema privado. Yo te digo, por ejemplo, hay 2 formas de financiamiento en salud, que son las prestaciones valoradas y las prestaciones institucionales. Las prestaciones valoradas son aquellas que FONASA le pone un precio, por ejemplo, y aquí hay otro problema que genera la deuda, a una operación. Vamos a poner un ejemplo. 100.000 pesos. Ya, 100.000 pesos una operación de cadera. Eso dice FONASA que vale la operación de cadera, pero en realidad al hospital le cuesta 200.000 pesos hacer una operación de cadera. Entonces, el hospital igual tiene que hacer la operación de cadera, aunque le cueste 200.000 pesos, pero FONASA insiste en que vale 100.000 pesos. Eso en buen chileno se llama trampa en el solitario. Exacto. Yo juego solo y me hago trampa y gano. Exacto. Y es una subvaloración que nosotros hemos venido pidiendo hace muchos años, y esto gobierno anterior Piñera, gobierno anterior Bachelet, o sea, en los últimos 3 gobiernos se ha venido planteando la necesidad de modificar la estructura de valoración que se ha hecho por parte de FONASA, porque eso finalmente es un engaño, termina diciendo... Entonces quizás está mal puesto el nombre, porque si ese es el origen, o buena parte del origen de la deuda... Para una parte del origen. No es que estemos endeudados, es que estamos yendo a comprar papas sin plata para comprar papas. Entonces, destinemos la plata que hace falta una vez por todas, pero la deuda no tiene que ver con mala gestión necesariamente. Tiene que ver con que estamos dando 100 para algo que todos sabemos que vale 200. Que vale 200. Bueno, entonces, eso no es una deuda. Claro, es uno de los elementos. Hay más elementos también. Por ejemplo, hay elementos que tienen que ver con cómo se genera esta situación, y hay un problema también con los especialistas. Muchas de las prestaciones los hospitales no tienen capacidad de entregarla y la compran al electricista. Sí. Y claro, en el hospital a ti te dicen... al privado. Y ahí se paga lo que el privado te cobra. O sea, lo que en el hospital estoy dispuesto a pagar hasta 100, si el privado me dice, no, pero la operación de cadera vale 500.000 pesos,
Entonces, tengo que pagar los 500.000 pesos y ahí no hay limitación. ¿Pero por qué habría de limitación si hay una inversión privada, cobra el privado para sus clientes privados? Que venga el Estado, porque no ha sido capaz de dar la plata que necesita, tiene que ir a comprar... El problema del Estado. Exactamente, es un problema del Estado, no del privado. Porque no hemos sido capaces de generar las condiciones de amplificar o de ampliar, digamos, la cobertura necesaria en relación a la necesidad. O sea, hoy día la necesidad que tenemos en el país no tiene la cobertura necesaria en el sistema público. No tenemos la formación de especialistas necesarias para cubrir toda la necesidad. Hay un problema con los insumos y ahí hay otro elemento que tiene que ver con la deuda. Tú sabes que para poder comprarle a los prestadores, y ahí hoy día los prestadores hacían una denuncia, de cuánto se demora el Estado en pagar, hasta 300 días en pagar la deuda. Entonces, tú te fijas que la ley establece que tiene un plazo de 30 días el Estado para poder pagar. La ley de presupuesto le otorga 15 días adicionales, 45, pero la verdad es que se demora hasta 300. O sea, la ley de compras tiene problemas de regulación en eso. ¿Y cuál es el problema? Que después los prestadores tampoco le quieren vender. ¿Qué es lo que está pasando público ahora? Se desabastecen los hospitales. También es obvio, ¿no? Exacto. Si yo vendo jeringas y no me pagan las jeringas por 6 meses, yo no te vendo más jeringas. Por eso también hay un problema de gestión y también de criterios respecto a la distribución de los recursos. Mira, hay otro elemento que le hemos pedido a los ministerios que modifiquen y que es cómo se distribuyen los recursos en los hospitales. Tú sabes que la distribución de recursos de un hospital con respecto a otro hospital responde a criterios históricos y que no tiene que ver con necesidades per cápita. Sí, porque siempre se ha hecho así. Claro, hay un criterio histórico de distribución. Como dijo Fuentealba para explicar los gastos reservados. Porque siempre se ha hecho así. Wow. Entonces, ahí hay una modificación también estructural que hacer. Por eso digo que hay muchos problemas estructurales del sistema que ha ido alimentando y que muchos no han querido cambiar, Matías. Y aquí también yo te quiero hacer un punto respecto a lo que tú decías en torno a los privados. Claro, los privados hacen su negocio. Cuestión con la que yo puedo no estar de acuerdo, porque yo digo que la salud es un derecho y no debiera ser un negocio. Pero, claro, estamos en un país donde se puede hacer, la ley lo permite, perfecto. El problema está en que al debilitar lo público, y que ha sido precisamente el no tomar medidas para modificar esta situación, se ha dado paso para que gran parte de los recursos de las prestaciones valoradas que debieran resolver ese problema se van a comprar en el mundo terminan privado, gastando en el mundo privado al doble o al triple de lo que cuesta, de lo que nos costaría resolverlo por la vía del sistema público. No, estoy de acuerdo, pero sí, está clarísimo el diagnóstico, lo que no sé si es responsabilidad del privado, porque voy a poner un ejemplo riesgoso. Hay un restaurante más barato y un restaurante caro. Y resulta que en el restaurante más barato, más cercano al costo, se atienden a las personas más necesitadas. Pero si no hay platos suficientes, la obligación es que vaya al restaurante más caro porque esas personas tienen que comer. No, el privado es culpa lo que del hace restaurante más caro que vale su plato más. Es culpa del señor que tenía que dar platos al costo más barato para las personas vulnerables, que no estén todos los platos necesarios. Es culpa de que las personas que han tenido que tomar decisiones en este país han privilegiado el interés privado por sobre el interés público. Y ahí, por eso yo te digo los que ministros anteriores, de gobiernos de derecha, de centro, izquierda, lo que fuere, todos han diseñado y le han impedido a FONASA, que fue el punto de partida de tu argumento que me pareció súper interesante e ilustrativo. Le han impedido a FONASA, o no le han dado una instrucción a FONASA para que pague lo que tiene que pagar. Por ejemplo. ¿Para beneficiar al sector privado? Todos reconocen que hay un problema con la subvaloración. De hecho, hoy día mismo, cuando ¿Pero lo hacen intencionalmente para beneficiar al privado? O sea, esas son conclusiones que uno podría sacar a partir de que nadie ha hecho la modificación estructural y necesaria, porque en definitiva eso obligaría a que el Estado tuviera que poner más plata en los hospitales, porque diría, bueno, lo que hoy día nos cuesta 100, en realidad nos costaría 200, por lo tanto lo que yo tendría que pasarle a ese hospital ya no es 100, sino que es 200 por esa operación de cadera. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo un poco es como dices tú, bicicletear o esconder la pelota en algo que termina siendo absurdo porque es súper mentiroso. Y terminamos generando una deuda hospitalaria que no solamente se aumentó históricamente en los últimos años, este año, el del 2017, o sea, el 2018 al 2019, es el aumento casi el 50% del aumento de la deuda. La explicación que dio el subsecretario Castillo respecto de por qué subió tanto este año de más, dice que tiene que ver con aumento de la producción asistencial hospitalaria, incremento en número de cirugías, es decir, porque se han prestado más servicios, por lo tanto, entonces, como es porcentual, hay más servicios, hay más deuda. Claro, lo curioso es que también aumentaron los muertos por lista de espera. Entonces yo no lo entiendo. O sea, si tú me dijeras, resolvimos los problemas porque hemos estado resolviendo la lista de espera, yo lo entiendo. Eso es lo que entiendo yo en su argumentación. Exacto, pero
cuando el dato... Es más, dice, a causa, disculpa, Sí. cirugías a causa del plan de resolución de listas de espera quirúrgicas no auges. Exacto. Que claro, es un plan que se viene aplicando ya hace varios años. De hecho, el gobierno anterior también redujo los tiempos de espera y hay un esfuerzo que se hace, pero al final termina siendo un círculo vicioso, Matías. Y lo que yo digo es que esto sería coherente, esta explicación que da el subsecretario Castillo y que también la replicó el ministro hoy día en la mañana, que dijo que el 70% del aumento de la deuda correspondía al aumento de la productividad. Sí. Pero yo digo, bueno, ¿y eso es coherente acaso con que del total de personas fallecidas estando en lista de espera entre el 2017 y entre el 2018 y el 2019 haya aumentado también en un 50%? ¿Es coherente con eso que nos está diciendo el ministro? ¿Hay más personas en la lista de espera? O sea, hay más personas en la lista de espera y han muerto más personas. Ya, pero hay más en la lista de espera. Claro, por supuesto. O sea, a juicio de ustedes, la gestión de eficiencia ha sido... Claro, y ahí cuando uno le pregunta al ministro, el ministro dice, lo que pasa es que estamos ordenando la lista. Entonces, siempre hay una justificación que responde a lo administrativo, pero no nos hacemos cargo de lo de fondo. Entonces, yo por lo menos haría también un llamado a atención y le pediría al ministro un poco de autocrítica a propósito de tomar medidas reales. Y ahí haría un llamado también a tomar medidas en conjunto. Hoy día lo citamos a la Comisión de Salud y no llegó para hablar precisamente de la deuda hospitalaria, del plan de infraestructura que es fundamental. Por ejemplo, descongestionar los hospitales, a propósito de lo que nos pasa a nosotros en el Hospital San José de forma permanente. Hace algunos días nomás murió un señor sentado en la sala de espera porque no había camas para poder hospitalizarlo. O sea, imagínate lo indigno del sistema público en esas condiciones, cuando finalmente decimos, no, si estamos resueltos. No estamos resueltos. El sistema público se mantiene colapsado y es porque tampoco estamos resolviendo preventivamente en el sistema de atención primaria. O sea, hay un problema sanitario que tenemos que abordar más estructuralmente. Carol, si uno de los problemas es esta subvaloración, o como me gusta mejor llamarlo a mí, esta trampa nos hacemos en el solitario, de algo que sabemos que vale 200, yo doy 100, eso debe ser parejito para todos los hospitales, ¿no es cierto? Porque esto tiene que ver con FONASA como punto de partida. Una regulación nacional. ¿Por qué hay algunos hospitales que congregan, entiendo que el 60% de esta deuda hospitalaria? ¿Porque atienden el 60% de las personas? Bueno, por distintas razones. Una de ellas es las diferenciaciones que hay respecto de los recursos, que es un elemento importantísimo. Esta discrecionalidad. Hay una discrecionalidad respecto de la distribución de recursos entre hospitales que es muy... Hay lobby político burda. donde hay fuerzas políticas, si la derecha, si la izquierda, que si tengo un cacique por aquí, un cacique por allá, ¿afecta eso? No podría afirmar eso, pero lo que sí está claro es que hay criterios que responden a criterios históricos. Este hospital es más antiguo, tenía un presupuesto, el presupuesto se determinó en base a tales criterios y la deuda también va determinando el presupuesto. Hay políticas que tienen que ver también con un poco con lo que pasa en el presupuesto nacional. A ti te determinan y te dicen, bueno, esta plata es para esto, esta es para esto, esta es para esto. Si tú no te gastas la plata en esto, entonces después el año siguiente ya no está. Pero a lo mejor la ejecución de ese proyecto no se hizo por otras razones, porque yo no puedo instalar, no sé, un refrigerador aquí si es que no tengo el piso pavimentado para poder, qué sé yo, es un ejemplo burdo, pero... Una máquina si no hay luz. Exacto. Claro. No puedo instalar una máquina si no tengo electricidad. Entonces, finalmente hay una serie de situaciones de ese tipo también que tienen que ver con cuestiones administrativas. Y hay otro tema que quiero decir, Matías, que salió una investigación esta semana en el Servicio de Salud Occidente, acá en la zona norponiente, de hecho, un sector que yo represento, salió un decreto que daba cuenta de, un memo que daba cuenta de que se estaba solicitando que se eliminaran, o se está autorizando eliminar una cantidad importante de medicamentos. No sé si lo leíste, pero daba cuenta de que habían 80 millones de pesos, que no es menor, para un servicio de salud en medicamentos vencidos, en una bodega, donde cerca de 50 millones de pesos de esos medicamentos, pues estaba el desglose, correspondían a etonogestrel, que es este método anticonceptivo subcutáneo que se utiliza principalmente en jóvenes adolescentes, en una zona donde está una de las comunas que tiene mayor tasa de embarazos adolescentes, donde hay una situación de ¿qué obedece sumamente compleja.
¿Se está escondiendo o hay ineficacia sencillamente en aplicarla o en ahí es donde hay un problema. O sea, lo que yo he conversado al menos con algunos de los trabajadores, los profesionales, es que hay mucha burocracia para poder hacer uso muchas veces de los propios insumos que el servicio público tiene a disposición. Imagínate que se pierdan 80 millones de pesos cuando estamos hablando de deuda hospitalaria. A mí me parece que es una contradicción que no es aceptable. Nosotros hoy día pedimos investigación al respecto. La gestión, por lo visto, es central en todo esto, ser muy buena para gestionar. ¿Afecta que haya un subsecretario que está obstaculizado de participar en plenitud de facultades como el subsecretario de Minería o el de Bienes Nacionales, porque tiene una pugna política de otra índole? Es decir, Luis Castillo es parte del problema. Absolutamente. No él en persona, sino que la condición política en la cual hoy día está. Absolutamente, y no solo por la situación de Luis Castillo con el caso Frey, que es lo que lo tiene más cuestionado, sino que también porque Luis Castillo ya fue subsecretario del presidente Piñera en la vez anterior. Y yo te quiero decir que su rol no fue para nada aceptable en relación a lo que ocurrió, por ejemplo, en el proceso de Maruri. Yo no sé si tú te acuerdas cuando en la clínica Maruri, también se hizo, clínica Maruri se llama, pero es un anexo que se le hizo al Hospital San José, donde se generaron prestaciones para liberar la lista de espera, no auge, con médicos especialistas que no eran especialistas, donde se les pagó a médicos que no eran médicos especialistas en ciertas áreas, donde se atendieron pacientes que se tuvieron que volver a atender porque le dijeron que los iban a atender para tal o cual cosa y los atendieron por otra cosa, donde se descartaron listas de espera solo por secretaría. O sea, hoy día hay cerca de 30.000 pacientes que se están revisando. Esto está en la justicia. Yo misma tuve que ir a declarar en algún minuto porque hay una investigación en curso, precisamente porque ahí incluso se generaron no solamente fraude al fisco a propósito de pagos que no debían haberse hecho, sino que se borró la lista de espera en un hospital en una cantidad de cerca de 30.000 personas para hacer parecer y poder comunicarle al mundo que la lista de espera se había eliminado. Y en eso el ex subsecretario en ese momento, y hoy día subsecretario, está involucrado. Entonces, también es un subsecretario que no cuenta con la confianza respecto de su labor. O sea, en el Parlamento al menos el cuestionamiento que nosotros hemos hecho también a su figura particular, no solo por el caso Frey, sino que también por estos otros antecedentes, su gestión anterior, su rol, evidentemente que dificulta. A nosotros nos interesa conversar con el subsecretario de Redes, lo necesitamos, pero hasta ahora pareciera ser que al gobierno le interesa más defender a una persona en particular que poner en el centro una gestión conjunta entre todos los actores que tenemos que contribuir a resolver este problema, porque acá nadie se puede lavar las manos ni descartar de la responsabilidad. Carol Cariola, diputada del Partido Comunista, miembro de la Comisión de Salud, muchas gracias por estar esta noche aquí. Muchas gracias a ti. Hacemos una pausa rapidito, volvemos con el resultado de la pregunta que los invitamos, damos el tiempo y nuestro portal de noticias. Espérenos un segundo.